En Idealmente Radio queremos saber de ti. Es por ello que ponemos a tu alcance las siguientes plataformas para mantenerte en contacto con nosotros. En YouTube, encuéntranos como Francisco Granados, Idealmente Radio. En Facebook, como Idealmente Radio. Nuestro correo electrónico es idealmenteradio@gmail.com. Escúchanos de 11 de la mañana a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental, a través de la plataforma de Seno Media, seno.fm/idealmente-radio. Envía un mensaje de WhatsApp al 55 43 04 55 40. Estaremos atentos a todos y cada uno de tus mensajes. Idealmente Radio, un espacio cerca de ti. Hola, les saludo en un nuevo programa de Idealmente Radio, Al cuidado de tu mente. En esta sección vamos a estar hablando de un tema muy interesante, como casi siempre sucede. Vamos a hablar de lo que es la formación de la conciencia en los niños. Como yo tengo entendido por muchos padres de familia que nos escuchan y otros tantos que vienen a visitarnos, pues a veces nosotros tenemos problemas para saber cómo orientar y cómo educar a nuestros hijos en determinados aspectos, sobre todo en los aspectos de índole ético y moral. Y en este programa que nosotros hemos decidido hacer, pues vamos a darles las pautas. Primero, vamos a darles las pautas necesarias para que ustedes puedan tener directrices claras al respecto de cómo es que ustedes tienen que orientar y tienen que educar a sus hijos, sobre todo en situaciones éticas y morales. ¿De acuerdo? Vamos a nuestra primera pausa comercial aquí en Idealmente Radio. Estamos en su sección Al cuidado de tu mente, que es una sección de psicología, y regresamos para comenzar con nuestro programa. Les agradezco que en este día me estén escuchando con este nuevo tema. Vamos a nuestra pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Rivera, subdirector de Marketing y Publicidad en Grupo IPS. Quiero comentarte algo desde mi experiencia. Si quieres llegar cada vez a más personas e incrementar tus ventas, anúnciate en la radio. Es un medio muy accesible para todos y la forma más efectiva de reactivar tu negocio. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Comenzaremos por dar la definición de lo que es la conciencia. La conciencia es la capacidad que todos tenemos para adquirir el conocimiento. Es una palabra que viene del latín conscientia, que quiere decir conocer. Eso es la definición de la conciencia. En psicología se utiliza la palabra conciencia para dar a entender que una persona es capaz de tener la percepción tanto de sí misma como de lo que ocurre a su alrededor. A su vez, también una persona consciente es aquella que puede responder, hacerse responsable de sus decisiones, asumir las circunstancias que está viviendo y también, pues obviamente, tomar en cuenta soluciones para los problemas que enfrenta. Eso es la conciencia. Tenemos también que la conciencia puede dividirse en varias ramas. La conciencia que nosotros vamos a estar trabajando en estos momentos es la conciencia moral y la conciencia psicológica. Por conciencia psicológica entendemos aquella parte de la conciencia, como ya indicamos, que da a entender a la persona su propia existencia y la existencia de su entorno. La conciencia moral, en cambio, es aquella parte de la conciencia que le ayuda a definir y a calificar sus actos en cuanto a si son moralmente buenos o moralmente malos. A eso nosotros nos referimos con lo que es la conciencia y los tipos de conciencia.
Diremos también que la conciencia en el niño se va formando desde que nosotros nos damos cuenta que adquiere la percepción tanto de su entorno como de sí mismo. En los primeros meses de vida, el niño obviamente es incapaz de tener esa percepción y considera la existencia de su madre como una extensión de sí mismo de los 0 a los 2 años. Pero partiendo de los 3 años y medio o 4 años y medio más o menos, el niño ya entonces empieza a desarrollar lo que se denomina una conciencia moral, y entonces es en este momento cuando nosotros podemos ayudarle al niño a formar su conciencia, a adquirir hábitos, a formarse en los valores, a asumir las creencias y también a procesar la información que va recibiendo de su medio ambiente, ¿sí? Cuando el niño va despertando apenas, cuando va adquiriendo la percepción de sí mismo, lo que conviene desarrollar son aspectos de la sensopercepción, es decir, la percepción de su cuerpo, la percepción de su mente, la adquisición de sensaciones que le vayan al niño dándole conciencia de lo que son sus propios límites, el límite de su cuerpo y el límite del cuerpo de los demás, por ejemplo, el límite del entorno y el límite de sí mismo. Todo eso es la adquisición de la conciencia y es nuestra responsabilidad como padres de familia ayudarles a los niños a formarse en ese aspecto para que vayan adquiriendo posteriormente otras habilidades que también son igualmente importantes. La conclusión entonces es que la conciencia es aquella capacidad que nos da la habilidad de adquirir conocimientos de nuestro entorno, de nosotros mismos y de los demás, y también nos da la habilidad para adaptarnos a ese entorno, a nosotros mismos y a los demás. Esa es la definición de la conciencia, la adquisición del conocimiento. En psicología, como ya indicamos, la conciencia es la habilidad para percibirse a sí mismo, para percibir su entorno y percibir a los demás. Vamos a ver que en la conciencia tenemos ciertos elementos que la conforman o que la van formando. Te recomiendo que vayas tomando nota de cuáles son estos elementos para que tú te des cuenta en qué elementos tu niño está y en qué elementos los tienes tú que formar para que vayas educando a tu niño adecuada y correctamente en este sentido. El primero es una habilidad interna que se denomina constancia de la realidad. Y la segunda es sentido de la realidad y de sí mismo. Estas dos habilidades internas dan al niño la capacidad para la percepción de lo que ocurre en su entorno y también de lo que ocurre consigo mismo. Para ello, para desarrollar estas habilidades, en muchas de las ocasiones los niños recurren a un ejercicio que se denomina soliloquio. Si al niño tú lo ves hablando solito de repente o que está platicando con un amiguito y tú no ves a nadie, no te preocupes, el niño no está loquito. Lo que está haciendo es desarrollar un diálogo interno que le permite establecer contacto con él mismo y que a su vez también en el futuro le va a ayudar a adquirir contacto con los demás. Por eso se llama sentido de la realidad y de sí mismo. Hay una realidad interna. Cuando las personas somos incapaces de explicar o de hablar de nuestros sentimientos, pues se debe precisamente a que nosotros no adquirimos esas habilidades que nos da el diálogo interno, que son dos principalmente. La primera es la percepción de nosotros mismos y la segunda, la percepción de nuestras emociones. ¿Qué siento, qué pienso, qué quiero hacer, qué anhelo hacer? Todo ese tipo de cosas se responden a través del diálogo interno. Si una persona no tuvo ese ejercicio de diálogo interno, pues es imposible que tú le pidas a él o a ella que te explique adecuada y correctamente sus sentimientos cuando no tiene esa habilidad. Otro elemento de la conciencia es el pensamiento reflexivo. Aquellas personas que son capaces de adentrarse a sí mismas, aquellas personas que son capaces de explicarse a sí mismas, de explicarse el entorno, de meditar sobre las circunstancias que están sucediendo a su alrededor, tienen pensamiento reflexivo.
Reflexivo es aquella habilidad que nos da el hecho de desmenuzar los acontecimientos, también desmenuzar los sentimientos, los pensamientos, las emociones, es reflexionar. El objetivo de la reflexión es llegar a una conclusión que me permita ser adaptativo y exitoso en ese aspecto, y entonces yo pueda en este caso adaptarme a las circunstancias que vivo de forma correcta y sin ningún tipo de problema. Hay personas que tienen problemas para la reflexión porque tienen un pensamiento de tipo concreto. Concreto quiere decir que no ven más allá de los propios elementos que les presenta la realidad o la circunstancia que viven. Por ejemplo, si yo le digo a una persona que me describa una pared, pues una persona de tipo concreta me va a decir a lo mejor que es cuadrada y está pintada de color rosa, como es la pared que yo tengo aquí enfrente, y no me va a dar más elementos. El pensamiento de la persona va a ser muy pobre, y por ende, al ser el pensamiento de la persona muy pobre, las decisiones o los juicios que emita van a ser del mismo carácter, van a ser pobres porque no va a tener elementos con que juzgar, porque no tiene obviamente la capacidad ni la habilidad para la reflexión. Entonces, si tú quieres formar a tu niño, tienes que tener elementos muy importantes. Tienes que darte cuenta cómo anda el niño en la constancia de la realidad, es decir, si el niño se da cuenta o percibe lo que está pasando a su alrededor, para que el niño pueda adaptarse correctamente a las circunstancias. Si no es así, si tú te das cuenta que el niño se comporta de diferente manera a lo esperado, entonces el primer paso será formar su constancia a la realidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a acudir a una cena de etiqueta, y pues obviamente el niño está pequeñito, tiene apenas 4 años, pues yo le voy a enseñar primero cuáles son las normas que se deben de seguir en una cena de etiqueta, y no lo voy a regañar porque no se comporte como yo espero si yo no le he enseñado eso precisamente, cómo quiero que se comporte, ¿sí? Dependiendo de la edad voy a irme dando cuenta qué es lo que el niño necesita desarrollar para que él pueda entender, para que él pueda comprender lo que yo quiero que haga, ¿sí? Esa es la constancia de la realidad. Si el niño no se da cuenta lo que pasa a su alrededor, pues por ende, como en cadenita, tampoco se va a dar cuenta de lo que siente o de lo que percibe en su interior. Y entonces lo recomendable es que nosotros comencemos a desarrollar su capacidad imaginativa para que el niño vaya desarrollando una habilidad que se llama habilidad para la introspección, que es la capacidad para poder observarnos a nosotros mismos desde adentro, qué sentimos, qué pensamos, qué deseamos, qué queremos y cómo lo podemos hacer. Son los frutos y las habilidades que nos da la capacidad para la introspección, que muchas veces las personas no tienen desarrolladas adecuadamente, y entonces pues desde ahí partimos. Entonces ya nosotros vimos que el niño tiene que tener 2 elementos que son muy importantes, que son la constancia de la realidad y el sentido de la realidad y de sí mismo, hablando también de que el niño tiene la capacidad para reflexionar, o debe tener más bien la capacidad para reflexionar. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y regresamos con nuestro programa en Idealmente Radio, Al Cuidado de tu Mente. Estamos hablando en este día de la formación de la conciencia. Le doy las gracias porque me están escuchando hasta este momento. Vamos a la pausa y regresamos en unos instantes. Agenda tu cita en psicoterapia, psicología, terapia y soluciones con el psicólogo clínico Carol Jung Pérez, a los teléfonos 987-869-1137 o vía celular al 554-447-5401. Te atendemos de lunes a viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche. Los días sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones.
Otro de los elementos que nosotros manejamos en lo que es la formación de la conciencia, o la conciencia más bien, es la permanencia de objeto. La permanencia de objeto es aquella habilidad para conservar en el interior los afectos. Cuando no existe una constancia de la realidad interna, ni tampoco existe una permanencia de objeto, pues se generan situaciones como dependencia emocional, celotipia, agresión psicológica, agresiones verbales, etcétera, precisamente porque no solamente se generan situaciones de inseguridad como se lo puede explicar la gente, sino que hay dificultades en el control de los impulsos, en la tolerancia a la frustración, en la capacidad de espera, y entonces el niño se va haciendo una persona egocéntrica, ególatra, egoísta, como generalmente se le nombra a una persona que no tiene una situación de empatía, que tiene una barrera de estímulos muy debilitada. Es decir, la barrera de estímulos es aquella habilidad interna que nos permite soportar los golpes emocionales que nos pueden generar las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Algo así como a veces lo menciona la gente, pues que nosotros no nos tomamos las situaciones como algo personal, sino como algo circunstancial. Cuando no hay barrera de estímulos, el niño va a asumir todo como una crítica destructiva hacia su persona, y va a asumir todo también como si fuera un ataque, y entonces se va a poner a la defensiva. ¿Qué es ponerse a la defensiva? Pues antes de que me ataquen, yo ataco primero, y entonces se va a hacer agresivo, con lo cual va a perder pues obviamente su control de impulso, su tolerancia a la frustración y su capacidad de espera. Entonces la otra parte que tú tienes que revisar en cuanto a la constancia de realidad de los niños es si tiene permanencia de objeto, es decir, si no sufre cuando tú te separas de él. El niño quiere decir que ya tiene introyectada tu imagen. La introyección es lo siguiente: el afecto que tú le tienes a tu niño ya forma parte de su vida interior, y por lo tanto ya lo único que se requiere es de alimentarlo, no de reafirmarlo. Cuando los niños son dependientes, se necesita de la reafirmación constante. Por eso, cuando nosotros estamos viendo que los niños tienen dificultades en el reconocimiento y en la evaluación de sus acciones, pues constantemente nos están preguntando: mamá, ¿lo hice bien? Mamá, ¿lo hice bien? Mamá, ¿lo hice bien? Y entonces, como tú no sabes que lo que el niño necesita es que tú le reafirmes que está haciendo bien las cosas, pues tú te desesperas, y entonces en el mejor de los casos pues tratas de explicarle otra vez, y en el peor de los casos pues le sueltas un porrazo y lo mandas al cuerno al pobre niño, con lo cual el niño tiene o le despiertas nuevamente la necesidad de volver a buscar tu reconocimiento, y es un círculo que no se acaba. Por lo tanto, esto sucede cuando no hay permanencia de objeto. Cuando yo no tengo confianza en que los demás me quieren, los demás me aceptan, los demás me aman, los demás me perdonan, entonces yo voy a estar buscando constantemente la aprobación y el afecto de las demás personas, precisamente para llenar esa necesidad psicológica que yo tengo. De las necesidades psicológicas ya hablaremos en otro momento. Por lo tanto, nosotros solamente tenemos que ver si hay permanencia de objeto. El segundo elemento que forma la conciencia en cuanto a la constancia de realidad interna es la empatía. Si el niño es capaz de ponerse en los zapatos del otro. Hay una edad en que el niño pues evidentemente es incapaz de ponerse en los zapatos del otro, y tú tienes que tomar en cuenta esa edad, que es de los 2 años y medio a los 3 años y medio. El niño va a ser incapaz de ponerse a pensar en otras personas, solamente va a pensar en él. Y en estas circunstancias pues resulta pues inútil que nosotros le demos al niño una sanción que involucre
los sentimientos del otro o mis propios sentimientos o hasta los de él, porque no tiene una capacidad de realidad interna y externa, y entonces eso va haciendo que se dificulte el nivel de la comunicación. La conclusión entonces es que nosotros tenemos que darnos cuenta primero si el niño percibe la realidad tanto a nivel interno como a nivel externo. Lo segundo es si el niño es capaz de reflexionar al respecto de sus actitudes. Ya no digas de asumir las consecuencias de sus actos. El primer paso es que el niño reflexione, y por reflexión me refiero a que él solito vaya aprendiendo y vaya sentándose, por ejemplo, en una esquinita, y entonces se ponga a pensar sobre lo que hizo realmente para poder decir si lo que hizo es bueno o es malo. También tiene que tener ciertas directrices que se las van a dar los procesos de pensamiento. El niño tiene que tener constancia en cuanto a la formación de los hábitos. La conciencia del niño también se va a formar a partir de los hábitos, y entre los hábitos que debe tener el niño es el de estudiar y el de leer. Muchos niños solamente se conforman con lo que les da la escuela, y entonces como la escuela les da solamente la información básica, pues se quedan con ella, y cuando se enfrentan a veces a la realidad que vivimos, pues descubrimos con desgracia y con pesar para nosotros que pues la realidad que nos pinta la escuela es muy diferente a la que vivimos afuera, y entonces los niños se dan de topes. Cuando el niño estudia, cuando al niño le gusta la lectura, cuando nosotros le fomentamos la lectura, pues obviamente su panorama mental se va abriendo y se va haciendo mucho más amplio, y entonces eso le va dando la habilidad para buscar soluciones y para resolver problemas, y también para tomar decisiones, con lo cual ejercita su lóbulo frontal. En el lóbulo frontal es la parte de nuestro cerebro donde nosotros tenemos el control de los impulsos y el juicio. Ahí es donde dicen los neuropsicólogos que nosotros tenemos el control de los impulsos y el juicio. Por eso las personas que sufren algún tipo de golpe o maltrato en la frente o se golpean en la cabeza, pues lo primero que pierden es el juicio y el control de los impulsos, y entonces tenemos ciertas afecciones o ciertos trastornos mentales que pueden ser graves para las personas. Pero bueno, la finalidad de decir esto era simple y sencillamente para que nosotros fomentemos la lectura en los niños. En la actualidad ya no hay niños que lean. Y no hay niños que lean porque desafortunadamente con el internet, este es el aspecto negativo del internet, pues las respuestas a sus preguntas son respuestas inmediatas, y ya no vemos a los niños como nos tocó a nosotros vivir, meternos a la biblioteca, que hasta nos decían ratones de biblioteca, para devorarnos los libros y entonces poder encontrar la respuesta que necesitábamos, y a través de la lectura pues desarrollábamos una habilidad que era muy importante, que se llama discernimiento. Como saben, el discernimiento es aquella capacidad para distinguir, ya no digan ustedes lo que es bueno y lo que es malo, sino distinguir entre dos cosas diferentes. Por ejemplo, ese concepto es básico, y entonces como los niños ya no tienen esa capacidad para la comprensión de la lectura, pues obviamente debido a que las respuestas en el internet son exageradamente inmediatas y el niño ya solamente copia y pega lo que necesita, pues ya no se forma su conciencia en ese sentido. La conclusión es: pongan a sus niños a leer cuentos, fábulas, moralejas, refranes, dichos, historias en donde el niño tenga que descubrir algún mensaje central. Eso es lo que hacían en nuestras clases de español o en las clases de literatura en aquel tiempo, en donde se nos daban ese tipo de clases de la comprensión de la lectura, pues se nos ayudaba precisamente a que nosotros desarrolláramos un pensamiento más crítico. El pensamiento crítico es aquella habilidad cognitiva que nos ayuda a evaluar, a juzgar y a determinar la naturaleza moral y ética de las circunstancias, de las situaciones, de las personas o de lo que vivimos en la realidad.
No solamente nos vamos a quedar con la primera parte de la información, que es lo que nos dan en la escuela, sino que también nosotros vamos a aprender a discernir. Entonces el discernimiento es básico y generalmente lo hacemos a través de cuestionamientos, a través de preguntas, a través de análisis y a través de ejercicios en donde el niño tenga que discriminar, elegir, aprender a elegir para que el niño vaya formando su conciencia. Es muy importante. ¿Cómo trabajamos nosotros esto? Pues a través de los crucigramas. En los crucigramas lo primero que tenemos que hacer nosotros es observar la distribución de los espacios para que nosotros podamos elegir qué palabra va en cada lugar. Si el niño no tiene la capacidad para la observación, evidentemente no va a saber elegir la palabra correcta dentro del espacio correcto. Entonces, a través de los crucigramas lo que nosotros estamos trabajando es el discernimiento, el análisis, la crítica y también la capacidad para elegir cuáles son las mejores opciones para resolver un problema. Esa es la capacidad que nos da un crucigrama. Conclusión. También ustedes pueden trabajar a través de los crucigramas ejercicios con sus pequeños para que vayan manejando la cuestión del discernimiento, que es otro elemento importante de la formación de la conciencia. Vamos nuevamente a nuestra pausa comercial y regresamos con nuestro programa de hoy, formación de la conciencia en el niño. Muchas gracias por estarme escuchando hasta este momento. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de este segmento en Idealmente Radio. Hola, soy Edgar Rosas, director de Personas y Relaciones Públicas de Medix. Y mi mensaje es para todas las personas que tengan una empresa, ya sea pequeña o mediana. Les recomiendo que se anuncien en la radio, ya que es un medio efectivo para que tu negocio crezca, aumentar tus ventas y así reactivar la economía del país. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones pone a tu disposición el catálogo de sus servicios. Te asesoramos profesionalmente en la psicología deportiva. Potencializamos el desarrollo y funcionamiento de tus habilidades físicas. Por medio de la orientación vocacional, te ayudamos a encontrar tu propio camino, brindándote asesoría para elegir tu profesión ideal. Aprende cómo afrontar una pérdida, cómo resolver y aliviar el dolor en los procesos de duelo. Fortalece la relación con los tuyos, resuelve conflictos, aprendan juntos por medio de la terapia familiar. Que el niño exprese jugando sus sentimientos y sus necesidades afectivas, viviendo la terapia de juego. Haz de tu relación de pareja una experiencia constructiva y saludable. Te asesoramos para combatir el estrés, la depresión y la ansiedad. Afronta la negatividad y el miedo, conociéndote a ti mismo. Si detectas que tienes problemas para el control de tus emociones, tienes un espacio con nosotros para expresar tus sentimientos asertivamente. En la terapia de conocimiento interno, te analizas, aprendes cosas nuevas y crecerás. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones. Bien, ya regresamos con nuestro programa en Idealmente Radio, que se titula La formación de la conciencia en el niño, y vamos a hablar en este bloque de lo que necesitamos para ayudarle precisamente a formar la conciencia. Al final del programa vamos a estar haciendo una síntesis o un resumen de todo lo que platicamos durante esta hora. Por lo pronto diremos entonces que el niño necesita desarrollar una habilidad que se llama competencia y supremacía, que involucra también la toma de decisiones, la resolución de problemas y el análisis de conflictos. En cuanto a la competencia y supremacía, diremos que esta habilidad solamente puede desarrollarse a través de la práctica.
Una vez que el niño haya introyectado o haya asumido las normas como parte de su vida y de su existencia, lo que necesitamos es ayudarle a practicar hasta que el niño adquiera propiamente la habilidad a través de sí mismo, es decir, que ya no necesite nuestra ayuda. En muchas de las ocasiones, nosotros en este sentido tenemos fallas como cuidadores o como padres, precisamente porque asumimos o pretendemos que el niño asuma o entienda las cosas como nosotros las entendemos, y la realidad pues evidentemente no es así. Nosotros tenemos que irnos adaptando a las circunstancias, al modo de pensar del niño, a la edad del niño, a su etapa de crecimiento, para que nosotros vayamos adaptando estas enseñanzas que queremos darle, de tal manera que primero las adquiera, después las medite, las reflexione y posteriormente las ponga en práctica. Son 3 pasos muy importantes. Primero, que las introyecte, que las haga propiamente parte de su vida, y entonces en la medida en que las vaya haciendo parte de su vida, por ejemplo, que tú vayas dándote cuenta que el niño ya, sin necesidad de que tú le digas levántate, tiende tu cama, acomoda tus zapatos, acomoda tu ropa, sino que el niño ya lo empieza a hacer como en automático. Entonces, cuando el niño ya lo empieza a hacer casi automáticamente, sin necesidad de que tú le digas, que tú lo mandes, que tú lo envíes, diremos, el primer paso, que es la introyección de la norma, ya está dado. Para que la norma permanezca, lo que tenemos que ayudarle al niño a hacer es lo siguiente. Después de la introyección, el niño tiene que meditar en cuanto a los beneficios y las ventajas que le da mantener esa norma. Muchas veces nosotros solamente hablamos de los deberes, pero no hablamos de las ventajas que le genera mantener esos deberes o esas normas en su vida, y por eso precisamente se genera una situación de resistencia en los niños que para nosotros pues resulta muy difícil y muy complicado poder erradicar, precisamente porque el niño no le ve ninguna ventaja. Ahora, para que el niño pueda desarrollar esta visión de ventaja y beneficio sobre las normas que tú le impones al principio, lo que tienes que hacer es ayudarle a pensar en sí mismo. Es decir, los papás se equivocan en cierto sentido cuando les dicen, bueno, es que tú tienes que tender tu cama porque vives aquí y todos vivimos aquí, y entonces tú lo tienes que hacer y que no sé qué y bla bla bla. Entonces, en la mentalidad del niño, pues eso suena obviamente a una imposición, y dependiendo de la edad, pues la imposición genera una situación natural de resistencia. Entre más te impongas sobre los niños, más resistencia vas a generar. Lo que tienes que hacer es conciliar. No tienes que negociar, porque evidentemente en la negociación se da una situación de lucha de poder, y entonces el niño pues obviamente adquiere ciertas habilidades para la persuasión, por no decir manipulación, y entonces después pues el que toma el control es el chamaquito y no tú, sino lo que tienes que hacer es conciliar. ¿Conciliar en qué sentido? En que nosotros tenemos que poner la norma sobre la mesa. Vamos a evaluar desde tu punto de vista cuáles son los pros y los contras, y entonces la ventaja que tenemos cuando nosotros ejercemos una conciliación es la siguiente. Nosotros vamos a hacer al niño responsable tanto de sus decisiones como de sus palabras. Cuando yo me impongo, pues obviamente la responsabilidad de esas decisiones o de esas palabras pues la tengo yo, pero cuando el niño es el que decide y es el que sugiere y es el que propone, pues obviamente la responsabilidad la tiene él, y entonces en el momento en que tiene él la responsabilidad, ese va a ser mi argumento para contrarrestar sus actitudes de reto a la autoridad, de impulsividad, de intolerancia, de frustración y de desacato hacia mi adorable persona. Por ejemplo,
que el niño tienda su cama en determinado horario, pero el niño no tiende su cama en determinado horario. Por ejemplo, yo le digo, hay que tender la cama a las 8 de la mañana que tú te levantas, antes de bañarte y antes de acomodar tu ropa tienes que tender la cama, ok, y el niño no tiende la cama a esa hora. Entonces yo no me voy a enojar con el niño, yo sencillamente lo voy a sentar, voy a poner la norma sobre la mesa y le voy a decir, ok, veo que a ti se te dificulta, es muy complicado para ti tender la cama a las 8 de la mañana. ¿A qué hora quieres tenderla? Bueno, pues entonces el niño dice a las 9, ok, ¿no? Entonces después del desayuno. Si el niño no tiende la cama después del desayuno, evidentemente está incumpliendo con una norma y con un propósito que él mismo se impuso. Por lo tanto, yo ya no tengo responsabilidad sino él, y entonces yo desarrollo sus procesos de pensamiento críticos, porque le voy a decir, a ver pequeñito, ¿tú cómo quieres estar? ¿Quieres estar presionado por no tender la cama o quieres estar libremente? Lo que va a buscar es el placer, entonces lo que necesitamos hacer es eso, que el niño se dé cuenta de que él tiene que tomar las decisiones y asumir sus decisiones, no es una imposición que le haya hecho yo. Y pues, ¿qué evitamos nosotros con esto? Pues evitamos que haya conflictos, evitamos peleas, evitamos incomodidades y evitamos una serie de cosas emocionales que evidentemente pues nos incomodan, nos molestan, no nos gustan, pues obviamente nos lastiman. Y de esta manera el niño va a desarrollar lo que es la competencia, va a adquirir habilidades. Por ejemplo, cuando al niño tú lo pones a tender su cama, lo pones a distribuir objetos, lo pones a organizar cosas, pues estás ayudándole a trabajar una función cognitiva que se llama campo semántico. El campo semántico para el niño es la capacidad o la habilidad que va a tener para clasificar objetos, para distinguir las cosas y para ordenarlas adecuadamente. Tú no puedes decirle al niño, por ejemplo, que acomode los zapatos si primero el niño no distingue adecuada y correctamente la distribución de los espacios y segundo no entiende la funcionalidad de esa distribución. Entonces yo tengo que explicarle al pequeñito ¿para qué me va a servir acomodar los zapatos en el closet? Vamos a empezar por lo más básico. Hay padres que se ponen bien filosóficos y entonces le explican, no sé, la etimología del orden y la filosofía de no sé qué y bla 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 para que el niño entienda. Y de las 20,000 palabras que tú le avientas, pues solamente te entiende una. Porque yo no me doy cuenta de cómo están los procesos de pensamiento en el niño, ni tampoco la edad del niño, sino que yo asumo que como yo soy adulto y ya estoy maduro, según yo, pues el niño tiene que entender de acuerdo a la edad que yo tengo y al pensar que yo tengo y hacer las cosas como yo las hago, y ese es un grandísimo error. Por eso es muy importante que nosotros cuando imponemos la norma, como veíamos en la situación de los límites, pues la tenemos que evaluar primero para que podamos deducir si la norma está funcionando o no. Bueno, después de esta pequeña desviación vuelvo al punto que es la distribución de los espacios, el campo semántico. También nosotros estamos ayudándole a tener contención y a desarrollar también su tolerancia a la frustración. ¿Por qué razón? Porque estamos ayudándole a manejar diferentes mecanismos de defensa a través de actividades cotidianas que pues obviamente como no somos psicólogos ni tampoco pedagogos ni tampoco profesores ni nada de eso, que son las profesiones en donde se nos dan estas formaciones de desarrollo infantil, pues ni siquiera imaginamos que cuando le decimos al niño, acomoda tus zapatos a la derecha, acomoda tu ropa a la izquierda, clasifícame las camisas, acomódame los pantalones, ponme tus calzoncitos en el cajón, tus calcetincitos en otro lado y etcétera, etcétera, eso es campo semántico.
Y cuando el niño desarrolla el campo semántico, lo mismo va a proyectar en su interior, va a tener una organización de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos, y entonces no vamos a tener adultos como los adultos que tenemos hoy, que cuando yo les pregunto ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que quieres? Me dicen como los niños, no sé, y no es que me desespere, ¿verdad? Con estos adultos, pero la realidad es esa. Nosotros como adultos ya no tenemos precisamente la capacidad para discernir de una forma correcta y adecuada, y entonces eso es lo que hace que nosotros tengamos mayores problemas para decidir, para relacionarnos con los demás, para poner límites, para distinguir lo que es correcto y lo que no lo es, porque no hemos desarrollado nosotros funciones internas y externas que son muy básicas. En síntesis, vamos a hacer nuestra pequeña síntesis el día de hoy. Para formar la conciencia del niño tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que darle al niño un concepto de conciencia. Tenemos que distinguir también qué tipo de conciencia vamos a formar en el niño. Una conciencia psicológica, que es aquella capacidad que le da al niño de percibirse a sí mismo, de percibir su mundo interno y el mundo externo, y una conciencia moral que le ayuda a evaluar y a calificar la calidad ética y moral de sus acciones, para lo cual necesita una constancia de realidad que ya explicamos hace un momento, que es la habilidad para distinguir su entorno, distinguirse a sí mismo, para lo que necesita a su vez una función interna que se llama permanencia de objeto, barrera de estímulos y empatía. Si no hay permanencia de objeto, barrera de estímulos y empatía, pues evidentemente el niño no tiene una realidad interna ni tampoco una realidad externa. Su pensamiento tiene que ser de carácter reflexivo, lo mismo que su capacidad de juicio, que debe contar con la habilidad para el discernimiento. El discernimiento le va a dar a su vez un adecuado control de impulsos, tolerancia a la frustración y la capacidad de espera. Recomendamos en este sentido que los niños tienen que fomentar su gusto. Perdonen ustedes, es que voy como corriendo, ¿no? Tiene que fomentar su gusto por la lectura. Lectura de fábulas, cuentos, refranes, dichos, todos los elementos de la lectura que ayuden a desarrollar en él una comprensión de lo que está pasando a su alrededor y también de lo que está pasando por dentro. Esto le va a ayudar a explicarse mejor, y en la medida en que se vaya explicando mejor, pues evidentemente también va a adquirir la habilidad para poder hablar de sí mismo a otras personas y no va a tener los problemas que nosotros tenemos. Ahora, después de esta pequeña síntesis rapidísima que hicimos, vamos a hacer otro bloque rapidísimamente. El bloque consta de que el niño tiene que desarrollar competencia y supremacía. Como ya lo indicamos, el niño tiene que practicar todas las normas y todos los hábitos que tú le impongas al principio al niño, porque debes saber que tú al principio vas a ser para él como su conciencia, como aquel Pepe Grillo que le hablaba, ¿sí?, en la orejita a Pinocho. Creo que sí es Pinocho ese cuento, en donde le decía cuando actuaba bien y cuando actuaba mal. Cuando el niño tiene introyectadas las normas, pues obviamente tiene que practicar, que es de todo lo que hablábamos hace un momento. El niño tiene que practicar. ¿Sí? Y luego tiene que ver costos y beneficios. Si lo habláramos en el sentido de negocios, él tiene que ver un costo-beneficio y las ventajas de la norma. También encontramos lo siguiente. Vamos a hablar ahora de las afectaciones de la conciencia. Y aquí es donde viene lo interesante. Vamos a nuestra pausa. Creo que ya se terminó el bloque, perdonen ustedes. Vamos a nuestra pausa antes de hablar del último bloque de las afectaciones de la conciencia, y regresamos en Idealmente Radio en su segmento Al cuidado de tu mente. Está bien, ya córtame, Felipe, gracias. Ahorita regresamos. No le cambies, estaremos contigo después de esta breve pausa.
Bien, regresamos ya a la recta final de nuestro programa de Idealmente Radio, la formación de la conciencia en el niño. Y en este bloque vamos a hablar de lo que son las afectaciones de la conciencia. Como todo en nuestra mente, también la conciencia puede sufrir deformaciones que pueden ser importantes, significativas y trascendentales en la vida de las personas, máxime si se trata de un niño. Comenzaremos por decir que una de las afecciones de la conciencia se denomina relativismo moral. El relativismo moral, nosotros lo clasificamos aquí como defecto de la conciencia porque diluye o disminuye o minimiza el grado de responsabilidad que pueden tener las personas en cuanto a sus actos. Y pues obviamente en esta cuestión del relativismo moral nos dice uno de sus principios que la verdad es relativa o que todo depende del cristal con que se mire. Partiendo de esta situación y diciendo que el relativismo moral diluye, disminuye o minimiza la responsabilidad de los actos de las personas, pues todo depende de en qué circunstancia estemos para que nosotros digamos si una persona es responsable o no. Y entonces, si nosotros utilizamos el relativismo moral como una directriz, si yo solamente voy a tomar en cuenta las circunstancias, lo que me conviene, el depende de lo que yo esté viviendo o lo que yo esté haciendo, pues obviamente voy a afectar mi conciencia. ¿En qué sentido? Pues que no voy a tener una claridad interna. En principio no voy a tener una claridad interna y eso me va a afectar en cuanto a que la toma de decisiones no la voy a hacer de una forma clara, de una forma precisa, de una forma contundente, y la relación que yo mantenga también con las personas pues evidentemente va a ser relativa y va a depender básicamente del grado de placer o de satisfacción que me genere esa relación. En cuanto al placer o la satisfacción que me genere esa relación o ese intercambio deje de satisfacerme o sea menos o ya no me guste, pues en ese momento voy a romper con esta persona y entonces voy a buscarme otra. Y con esto pues obviamente también caemos en otra actitud muy interesante o muy importante que se ha dado en los últimos tiempos, que es el hedonismo. El hedonismo ya lo hemos mencionado en otros programas, en 2 o 3, en donde decíamos que el hedonismo es la búsqueda desmedida e incesante de las personas por el placer, la comodidad y el bienestar única y exclusivamente, como si su vida dependiera de eso. Y entonces lo que hace esta situación del hedonismo es reducir a las personas a simples objetos de satisfacción, como lo veíamos también en el relativismo. Pero en cuestión del relativismo es que nosotros damos una lectura parcial de los acontecimientos, de las situaciones, de las circunstancias, porque nuestra directriz es la subjetividad, en donde yo voy a evaluar de acuerdo a cómo me sienta, de acuerdo a lo que yo piense, de acuerdo a lo que yo busque, y no en función de una verdad, que si bien no es absoluta, pues sí tendríamos nosotros que marcar adecuada y correctamente las directrices de nuestra vida para que nosotros podamos decir que tenemos una adecuada y correcta relación en cuanto a las personas, ¿no? Una persona relativista, pues evidentemente, como diluye la responsabilidad de los actos y todo depende de sus emociones o sus sentimientos, pues le resta objetividad a sus juicios. Y al restarle objetividad a sus juicios, pues generalmente puede sentirse agredido por las personas sin que esto sea necesariamente verdad. Hace un tiempo yo estaba escuchando y estaba viendo que ponían en el Facebook una frasecita que decía que las personas ya están visualizando su vida o dirigiendo su vida en función de las emociones. Entonces, si las personas se sentían agredidas o minimizadas o maltratadas, pues entonces los que estábamos cometiendo un error eran los que no pensaban así. Es decir,
En algún momento un adolescente me comentó que nosotros éramos la generación de cristal porque estábamos tomando todas las cosas muy a pecho y estábamos tomando decisiones demasiado extremas en cuanto a la forma de ver la vida, en cuanto a la forma de establecer los vínculos sociales entre las personas, en la forma de tomar las decisiones y en la forma de interpretar las cosas. Y entonces por eso precisamente una persona que detecta, por ejemplo, que tú no estás pensando igual que yo, o igual que ella más bien, se siente agredida y entonces arma un conflicto muy grande, exageradamente grande, precisamente porque se piensa o se supone que no existen principios morales absolutos. Y entonces, como no existen principios morales universales o absolutos, es una versión de la moralidad que propone que cada quien hace lo que puede, y los que promueven dicen lo siguiente: ¿quién soy yo para juzgar? Obviamente, si nosotros asumimos esta cuestión así, pues restamos, como ya indicamos al principio, responsabilidad moral a los actos, y entonces pues todo se reduce a una actitud de muy buenas intenciones, pero nadie se hace absolutamente responsable de nada. Aquí nos dice también que el relativismo moral, también conocido como relativismo cultural, dice que los estándares morales se definen culturalmente, lo cual es generalmente cierto, aunque hay algunos valores que se pueden considerar casi universales como la honestidad y el respeto, pero se pueden observar muchas diferencias culturales por el mundo en cuanto a la evolución de asuntos morales. El relativismo moral normativo es la idea de que las sociedades deben aceptar sus respectivos valores morales, ya que no existen principios morales universales. La mayoría de los filósofos no están de acuerdo con esta postura. Solo porque el soborno se acepta en algunas culturas, no significa que otras culturas no la puedan prohibir o no lo puedan criticar. El relativismo moral se encuentra al otro extremo del absolutismo moral, que dice que siempre hay una respuesta correcta a cualquier cuestión de la ética. Y pues esto nos lleva a considerar que nosotros estamos ya viviendo una época en donde estamos siendo padres exageradamente permisivos, precisamente porque los parámetros que utilizamos a veces para juzgar las situaciones referidas a nuestros pequeños son las emociones, son a veces los conflictos que proyectamos en nuestros propios hijos, y evidentemente no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Hay una psicóloga muy famosa, hace muchísimos años, escribió un libro que se llamó Tu hijo, tu espejo. Y en este libro esta psicóloga muy famosa nos refería que muchas veces en los casos que ella había atendido de conflictos entre los padres y los hijos, se daba cuenta que los papás estaban desplazando en muchas ocasiones los conflictos de la infancia sobre sus propios hijos. Y entonces esto hacía que la relación actual entre ellos pues se viese mermada por sentimientos de rechazo, de hostilidad, de reto a la autoridad, de agresión constante, de minimización, de minusvalía y un larguísimo etcétera en cuanto a los síntomas. Si no lo han leído, yo les recomiendo que ustedes lo lean, porque es un libro muy práctico, es un libro muy digerible en cuanto a su lectura y muy entendible en cuanto a su contenido. De hecho, lo utilicé yo mucho cuando hacía mis prácticas profesionales hace muchísimos años, precisamente para dar terapia, para tener una directriz en cuanto a lo que tenía que hacer. Entonces ahí nos hablaba precisamente de esa cuestión y tocaba también elementos muy importantes como los sentimientos de culpa y como también la tendencia de los padres a la compensación, que es un mecanismo de defensa. Sabemos, por si ustedes no lo han conocido así, que la compensación es una actitud
por medio de la cual nosotros, a través de los bienes materiales, los regalos, los juguetes, el tiempo, todo eso que nosotros le damos a los niños cuando nos sentimos culpables, sobre todo cuando no cumplimos con algo, como padres pues los compensamos. Y entonces cuando el niño no está maduro en su conciencia, obviamente no va a llegar y te va a decir: no mamá, no papá, no me des dinero, no me compres juguetes, porque tú lo que estás haciendo es pagando tu culpa a través de lo que me compras, ¿no? No lo va a hacer así, porque el niño no tiene una formación de su conciencia, ni tampoco es psicólogo, ni mucho menos él tiene la madurez de juicio necesaria como para poder establecer lo que tú estás haciendo, como para poder entender lo que tú estás haciendo. El que tiene el deber y la obligación de entender y de comprender lo que está haciendo eres tú. Y si no lo puedes hacer, pues tienes el deber y la obligación de buscar ayuda profesional para que tú puedas resolver los conflictos que estés desplazando en tu pequeño. Eso es lo que tú tendrías que hacer en caso de darte cuenta que estás cayendo en estas actitudes. Ahora bien, nosotros para cerrar diremos que deforman la conciencia porque evidentemente hacen que una persona que está creciendo, que se está formando a través de ti, pues no tenga una claridad tanto a nivel externo como a nivel interno y por ende no pueda explicarse a sí mismo. Las personas que se manejan por medio del relativismo moral tienen a veces incapacidad para decidir, tienen incapacidad para planear, porque como no tienen claridad en cuanto a la diferencia de los valores, en cuanto a la diferencia de los hábitos y en cuanto a la diferencia de lo que se espera de ellos y sus propios deseos, sus inclinaciones, sus pulsiones, pues obviamente se basan únicamente en su emocionalidad para poder realizar todos estos procesos y entonces asumen que las relaciones humanas, pues los niveles jerárquicos, por ejemplo, son relativos, no son tan importantes y por ende no hay que darles tanto respeto como se le daba antes. Por ejemplo, se ha disminuido o se ha diluido más bien el rol que tenían las mujeres en los años 50. Sé que nosotros ya no estamos en los años 50, pero también hay que reconocer que ciertos aspectos de esa moralidad que teníamos, quitando las situaciones de enfermedad, que por cierto eran la mayoría, pero quitando las situaciones de enfermedad, sí te daban a ti una directriz concreta de lo que podías y lo que no podías hacer. Claro que en el método pues yo no estoy tan de acuerdo, porque tú no puedes reprimir al niño únicamente y no puedes recurrir al castigo como método de formación exclusivamente. Como nosotros lo veíamos en el aspecto de los límites, si tú a un niño lo castigas constantemente, lo que haces pues obviamente es reprimirlo nada más, pero no formarlo. Y entonces en esta falta de formación pues lo que sucede es que el niño crece con determinadas inseguridades, con muchos conflictos a nivel interno, porque se queda también con ganas de hacer muchísimas cosas, precisamente porque nunca supo si eran buenas o eran malas, ni tampoco tuvo una directriz concreta. Por eso también deforman la conciencia, porque también una persona que se deja llevar únicamente por sus deseos, pues no tiene ni adquiere límites, ni tolerancia a la frustración, ni capacidad de espera. Es lo que nosotros estamos viviendo como fruto de la inmediatez. En la cultura de la inmediatez, pues todo lo tenemos que hacer rápido, y lo tenemos que hacer bonito, y lo tenemos que hacer bien. En 5 minutos todo tiene que quedar bien hecho, tiene que quedar bonito y tiene que ser barato. Como dice uno de los dichos, ¿no? Queremos todo bueno, bonito y barato. Y entonces, partiendo de esa cultura de la inmediatez, pues no hay un margen de flexibilidad en cuanto a las limitaciones que nosotros tenemos como seres humanos, porque se nos obliga y se nos somete a responder a todo absolutamente rápido y bien,
sin considerar que nosotros, como somos seres humanos, podemos y tenemos limitaciones, evidentemente, y cuando nos enfrentamos con ellas, pues nos genera muchísima frustración, mucho enojo, mucha rabia, y a veces no tenemos la capacidad para distinguir de dónde vienen estos sentimientos y cómo fue que se generaron. Algunos tienen la inteligencia, que es la capacidad para la lectura, y poder decir, bueno, yo fui educado de esta manera y por eso es que yo soy así, ¿no? A lo mejor exageradamente cuadrado, muy intransigente, muy intolerante, muy impaciente, muy tal. Los defectos siempre los tenemos exageradamente marcados, las virtudes generalmente pues no se nos marcan tanto, pero sí es un punto para que nosotros reflexionemos y veamos que si nosotros, en cuanto a la formación de la conciencia de los hijos, no les damos oportunidad para que ellos mismos vayan formando su propio criterio en función de creencias, valores y hábitos sólidos, pues obviamente nosotros vamos a tener a más niños relativistas, a más niños permisivos y a más padres en el futuro también culposos que eduquen a sus hijos de esa manera. ¿Cuál es la conclusión de este programa? Para formar a tus hijos, tú tienes que tener como padre claros tus valores, tus creencias y tus hábitos. Y también algo muy importante que debes tener para finalizar, tus marcos de referencia, es decir, una figura de autoridad que haya demostrado lo suficientemente, que es lo suficientemente sana a nivel mental, o por lo menos equilibrada a nivel mental, que tú puedas tomar como referencia. La figura de autoridad puede ser una persona, puede ser una institución, puede ser una filosofía que haya demostrado ya su eficacia y que genere los frutos de salud mental que la sociedad en estos momentos está reclamando. El segundo punto que quiero que reflexiones ya para cerrar es el siguiente: los padres, así como toda la sociedad, tenemos la responsabilidad sobre los pequeños que vamos a formar para el futuro, y es muy importante que si nosotros tenemos alguna cuestión que no hayamos resuelto de nuestra infancia, busquemos ayuda profesional para poderlo resolver y así romper esta cadena de desplazamientos que está generando mucho dolor y mucha angustia en la sociedad actual. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de Idealmente Radio en el segmento Al Cuidado de tu Mente. Con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles de 11 a 12 del día. En Idealmente Radio queremos saber de ti. Es por ello que ponemos a tu alcance las siguientes plataformas para mantenerte en contacto con nosotros. En YouTube, encuéntranos como Francisco Granados, Idealmente Radio. En Facebook, como Idealmente Radio. Nuestro correo electrónico es idealmenteradio@gmail.com. Escúchanos de 11 de la mañana a 12 del día en tu segmento Al Cuidado de tu Mente, a favor de la salud mental, a través de la plataforma de Seno Media, seno.fm/idealmente-radio. Envía un mensaje de WhatsApp al 55 43 04 55 40. Estaremos atentos a todos y cada uno de tus mensajes. Idealmente Radio, un espacio cerca de ti.